Hola, ¿cómo les va? Vamos a resolver hoy algunos problemas y ejercicios de la prueba de transición de matemática. Les habla el profesor Juan Vilches y vamos a comenzar. Bueno, la clásica frase de que la imaginación siempre será más importante que el conocimiento. Comenzamos. Recuerden ustedes que el eje números tiene alrededor de 11 preguntas en la prueba. Qué interesante es realizar la mayor cantidad de ellos, porque son problemas muy cercanos a lo que uno hace en el colegio normal. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense lo que tenemos aquí. Fíjense que acá tenemos eh, números racionales, ¿no? Y que me están pidiendo, que de acuerdo a lo que viene la solución, me están pidiendo que los ordene de menor a mayor. Entonces, yo aquí voy a sacarlos un poco acá. Va a quedar 5 sobre 19. Acá me va a quedar S es sobre 17 y aquí E 15 sobre 29. Entonces, estimadas, estimados, lo que vamos a hacer acá es, fíjense, acá tengo, a ver, tengo un 5, tengo un 3 y tengo un 15 en el numerador de cada una de esas fracciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esta la voy a amplificar por 3, ¿cierto? Esta la voy a amplificar por 5 y esta la voy a amplificar por, la voy a dejar como 15 el número. Entonces acá nos queda 15, 3 por 9, 27, 57. Acá nos va a quedar 15 y 7 por 5, 35, 85, ¿cierto? Y acá nos queda 15 sobre 29. Pero fíjense por favor que todas las fracciones tienen el mismo numerador. Luego, si tienen el mismo numerador, yo voy a comparar los denominadores. Y mientras más alto, más grande sea el denominador, más pequeña será la fracción. ¿Se fijan? Por lo tanto, S va a ser la más pequeña, luego va a venir R y finalmente va a venir T. Lo que significa en este evento de que nuestra solución será SRT, es decir, será la alternativa B. ¿Fijan? Normalmente uno iguala los denominadores, pero en este caso los denominadores tienen un mínimo común muy alto. Por lo tanto, me preocupo de los numeradores. Y repito, si los numeradores son idénticos e iguales, me preocupo de los denominadores. Mientras más alto sea el denominador, más pequeña será la fracción. Luego, entonces, la relación es SRT. ¿Se fijan? Fíjense acá. Tengo, este problema siempre aparece, ¿cierto? Usted lo ha visto por todos lados. Entonces, esto lo vamos a escribir así. 3 menos un tercio, ¿no? Y eso está elevado a 2. O sea que yo tengo 9, 1, tengo ahí 8 tercios, ¿cierto? Y eso está elevado al cuadrado. Y el cuadrado de 8 es 64 y el cuadrado de 3 es 9. Es decir, nuestra respuesta será la que está. Esos problemas hay que hacerlos muy rápido, bastante rápidos, ¿ya? Así que no se preocupe ahí, muy, muy rápido. Son muy cercanos a los del colegio. Vamos al eje de álgebra y funciones, que es el eje que tiene mayor cantidad de preguntas. Tiene la mayor cantidad de preguntas. ¿Sí? Tiene alrededor de 23 preguntas, 24 preguntas. Por ejemplo,
de funciones. Me dicen que f de 2x menos 3 va a ser igual a esta expresión. Y a partir de esto me piden el valor de f de 7. Luego entonces, recordemos que esto debe ser 7. Y es lo que me preguntan acá. Luego, para que esto sea 7, el 2x menos 3 debe ser 7. Es decir, el 2x debe ser 10. O sea que el x debe ser 5. Luego, por lo tanto, f de 7 va a ser 4 veces 5 al cuadrado menos 12 por 5 más 11. Entonces, esto nos va a quedar, va a quedar 4 por 25, eso es 100. 12 por 5, eso es 60. Y le sumo 11. Acá nos queda 40 y 11, y eso termina siendo 51. 51 está el alfa B. ¿Se fijan? Pongan atención, pongan mucha atención sobre esta expresión. No es que el x sea 7, sino que esta expresión termina siendo 7. Y eso lo resuelvo por ahí. Continuemos. Acá tenemos también de funciones, pero me dan una definición de f de x. F de x me la definen como 5 multiplicado por b elevado a x. Y b es un número real positivo. Me dan además que f de m es m y que f de n es n. ¿Ok? Y me preguntan, ¿cuánto termina siendo f de m más n? Ok, entonces, vámonos a lo que nos entregan. Nos dicen que f de x 5 veces b elevado a x. Además, f de m, pero f de m, de acuerdo a cómo está definida la función, va a ser 5 veces, ¿cierto? 5 veces b elevado a m, y eso va a ser m. ¿Se fijan? Sí. De igual modo, f de n va a ser 5 por b elevado a n, y eso va a ser n, de acuerdo a lo que nos dicen esas igualdades. ¿Fijan? Eso quiere decir, voy a cambiar un poquito de color. Quiere decir, por lo tanto, si yo despejo el b a la m acá, nos va a quedar que b a la m es m sobre 5. ¿Fijan? Y que b a la n es n sobre 5. Dejando aquí. Luego, si vamos, por lo tanto, ¿qué significa f de m más n? Sí, eso significa 5 dado por b elevado a m más n. ¿Fijan? Pero esto es b a la m por b a la n. Y ahora saco de este lado, saco que esto es m sobre 5 y esto es n sobre 5. Acá puedo simplificar. Por lo tanto, f de m más n no es más que m por n sobre 5. ¿Fijan? Y eso nos indica entonces que la alternativa será la letra D. ¿Ok? Ok. Ahora nos corresponden los problemas de geometría, el eje de geometría. Vamos a ver. Acá tenemos un problema
que indica siguiente. Nos pregunta cuál es la medida del área del hexágono regular, pero que tiene igual perímetro que un pentágono regular del lado 6 centímetros. Para esto vamos a dibujar un pentágono regular. ¿Significa esto? Significa que, saben, yo dibujo las diagonales, ellas se encuentran acá. Por lo tanto, se producen, o se provocan, o se dibujan 6 triángulos equiláteros. Luego, si nosotros tenemos que el área de un hexágono, ¿cierto? El área de un hexágono va a ser el área de un hexágono regular, va a ser 6 veces el área de un triángulo equilátero. ¿Fijan? Pero el área de un triángulo equilátero va a ser, como ustedes saben, raíz de 3/4 por el lado del rectángulo, del triángulo equilátero, digo, al cuadrado. Por lo tanto, escribiendo lo que nos indican, es decir, que el perímetro del hexágono, que es 6 veces A, va a ser igual al perímetro de un pentágono del lado 6, va a quedar 5 veces 6. O sea que eso nos va a quedar que el A de nuestro ejercicio es igual a 5 centímetros. Por lo tanto, el área de un hexágono regular no será sino 6 veces raíz de 3/4 por 5 al cuadrado. O sea, esto lo simplifico, me queda 3, me queda 2. 3 raíz de 3 por 25 medios, es decir, 75 medios raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Se fijan? Y eso va a estar en nuestra alternativa B. Es impensable, estimados, de igualdad. Es un poquito más complejo. ¿Cómo nos dicen? Nos dicen que en un plano cada cuadrito representa una superficie igual a una unidad cuadrada. El triángulo, si al triángulo ABC se le aplica una homotesia, de modo que la figura resultante se llama figura homotética, ¿no? Es el triángulo PQC. Pregunta cuál de las siguientes opciones representa el centro, puede representar, y la razón de homotesia. Entonces aquí tenemos que tener mucho poder de observación. Ya tenemos el centro de la homotesia. Acá tiene 1, tiene 2, y ahí tiene el menos 2. Y acá tiene el menos 1. Luego, el centro de la homotesia va a ser el menos 2, menos 1. O sea, de acuerdo a lo que nos dicen, esa no podría ser, esa no podría ser, esa no podría ser. Podría ser esta, podría ser esa. ¿Se fijan? Como descartando opciones. Pero, si este es nuestro triángulo original y este es nuestro triángulo homotético, el triángulo original se está expandiendo. Pero fíjense dónde está el centro. Al otro lado del centro de la homotesia, el valor de nuestra razón de homotesia sería menor que menos. Lo que indica entonces que esta es nuestra solución. Está al otro lado del centro de la homotesia y además hay una
expansión de la gráfica del triángulo. ¿Se fijan? Se agranda, se expande, se dilata. Luego, como decía recién, por simple observación, uno descubre el centro y la razón de la onda. En este caso es la alternativa D. En el eje de probabilidad y estadística, que es un eje muy, muy importante y es bien complejo porque al final de la prueba, a veces uno llega un poquito cansado a hacerlos. Pero en problemas como este dice que hay una tabla en la que se junta la cantidad, que muestra la cantidad, digo, de dólares con los que viajan algunos turistas en una determinada agencia de viaje. Y de esta tabla, digo, se pregunta cuál de estas afirmaciones termina siendo falsa. Como siempre les digo, esto tienen que subrayarlo. A veces uno contesta exactamente lo contrario. ¿Ya? Entonces llenemos la tabla. Recuerden que esta es la acumulada. Entonces acaba de tener 8, que es de ahí. Después tengo aquí 8 para llegar a 29, aparece un 21 acá. Después 29, acá aparece un 78. No sé si entienden lo que estoy haciendo. Estoy sumando en ese sentido. Ahí. Tengo un 108. Y finalmente, ahí tiene que haber un 12. Fíjense, ahí llené la tabla. Entonces, qué bonita la cosa. Ellos. Luego, la marca de clase del cuarto intervalo, es decir, 1, 2, 3, 4, de este intervalo, que es el que está en la mitad ahí. Ah, perfecto. Y esto es verdad. Tanto para mis objetivos no me sirve, porque yo estoy, recuerdo, en plan de la falsa. La frecuencia porcentual del segundo, es decir, ¿qué hago con este? El 21 lo divido entre el total de datos, 120, y eso me da, de acuerdo a lo que aparece acá, 0,175. Lo que significa entonces, si lo multiplico por 100, que nos va a dar 17,5%. Ah, perfecto. Entonces esto es verdad. Luego, me sirve para mi objetivo. La mediana corresponde al intervalo. Aquí hay que poner atención, porque la mediana es el dato que está es el dato del centro. En este caso sería el dato 60. El dato 60 está por aquí, ¿cierto? Y acá me dice que está por acá. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra pregunta, esta sería falsa. ¿Se fijan? Porque estamos buscando el dato del centro y no está en ese intervalo. En el intervalo siguiente. Para eso me preocupo de esta columna. Columna de las frecuencias acumuladas. Ok. Ok. Se forman todas las palabras posibles. Todas las palabras posibles. Se deben formar todas las palabras posibles. Con o sin sentido. Con las letras de la palabra flor. ¿Ok? Entonces, nuestro conjunto, ¿sí?, va a estar formado por F, por L, por O y por R, ¿cierto? Tiene 3 consonantes y tiene una vocal claramente establecida, ¿no? F, L, O, R. Entonces, ¿en cuántas de ellas, en cuántas de todas las posibles, las 3 consonantes quedan juntas? Entonces, fíjense, aquí tengo esto. Entonces, las consonantes pueden estar juntas aquí o pueden estar juntas acá. No puede haber una vocal entre medio porque si no las tres consonantes no estarían juntas. ¿Bien?
Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar, aquí yo tengo tres opciones, tres posibilidades de escribir una letra consonante. Y acá yo tengo dos posibilidades. La puse una al principio y aquí tendría finalmente una posibilidad. Y aquí yo podría poner una sola. Y en este caso, la O. Y en este otro caso, sería lo mismo. Sería la O por acá. Y aquí sería tres posibilidades y dos posibilidades, una posibilidad. Es decir, por lo tanto, nuestra respuesta va a ser 2 veces 3 por 2 por 1. Y eso va a ser 12 opciones. ¿Fijan? No hay otra respuesta. ¿Por qué? Porque nos exigen que las tres consonantes queden juntas. Ahora, yo siempre dibujo las posibilidades para que se le haga un poquito más simple el problema, ¿ya? Pero nuestra alternativa de solución sería la C. ¿Ok? Una cosa muy visual, finalmente. Bueno, muchachos, vamos llegando al final. Disfruten de la mejor música. Okay. Of the Time, de R.E.M. Gran, gran disco. Escúchelo, disfrútelo y un abrazo gigante y fraterno. Y cuídense mucho. Que les vaya muy bien.